Bienvenidos a Cómo comemos los argentinos, el programa de la Sociedad Argentina de Nutrición. Una propuesta sobre un tema tan destacado como los alimentos, la salud y la nutrición, con rigor científico, pero en palabras simples, sencillas, amenas. Hoy vamos a tocar un tema que parece ser polos opuestos y sin embargo se juntan en algún momento. Alimentos mejorados, pero al mismo tiempo el aprovechamiento de alimentos que tal vez dentro de nuestra cadena en algún momento pueden llegar a perderse o no tener los destinatarios que correspondería. Vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Tenemos acá a Marisa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Tengo entendido que sos directora de la Fundación del Banco de Alimentos. Así es. El Banco de Alimentos, para quienes no lo conocen, suena a algo raro. ¿Qué es el Banco de Alimentos? Bueno, el Banco de Alimentos es una organización. Nosotros decimos que somos un mayorista de ayuda. ¿Por qué? Tratamos de mejorar la distribución social del alimento, como bien dijiste al inicio. Nosotros recibimos alimentos en donación de las empresas, de la industria alimenticia, del agro, del supermercadismo. Y todos esos alimentos, ¿qué característica tienen? La característica que tienen es que por alguna razón han salido del circuito comercial. ¿Y qué hacemos nosotros? Le damos un valor social. ¿De qué manera? Los recibimos, los verificamos, los controlamos, de alguna manera garantizamos su integridad, es decir, que ese alimento esté perfectamente apto para el consumo, y se lo hacemos llegar a organizaciones comunitarias que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad o en situación de riesgo alimentario, para que se entienda. Hay una gran organización detrás de todo esto. ¿Cómo está en el país, incluso en otras partes del mundo? Bueno, el Banco de Alimentos, los bancos de alimentos en el país nacen a inicios de esta última década, en los 2000. Hay en este momento 15 bancos de alimentos en el país y otras 3 organizaciones que están en formación. Nosotros estamos todos nucleados bajo la Red Argentina de Bancos de Alimentos. Yo represento al Banco de Alimentos que funciona en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de la ciudad autónoma, es decir, abarcamos el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires. Y además hay bancos de alimentos a lo largo de todo el mundo. ¿Cómo se abastecen? ¿Cómo nos abastecemos? Bueno, nosotros nos contactamos con los donantes, les contamos acerca de nuestro modelo y ellos nos hacen llegar las donaciones. Nosotros, los productos que recibimos son productos que de alguna manera, como te decía, perdieron su valor comercial porque pueden tener un pequeño problema de envasado, porque pueden tener una fecha de vencimiento corta, porque de repente son productos de una acción comercial que no fue tan exitosa y se produjo una acumulación de stocks. Es decir, hay una serie de motivos que hacen que los productos no puedan estar en góndola. Son productos nobles. Son productos perfectamente nobles y nosotros por otra parte tenemos un depósito en el que ese alimento se recibe. Como ya te decía, el donante nos hace llegar el alimento, nosotros lo controlamos, lo verificamos, verificamos que esté perfectamente apto para el consumo, después lo almacenamos y ahí va a llegar a los comedores. ¿Son solamente alimentos envasados? Se suele utilizar mucho la palabra no perecederos, ¿no? Pero no, digamos, ¿son alimentos solamente envasados o hay alimentos frescos también? Hay alimentos frescos. Nosotros tenemos en este momento capacidad, en el depósito actual tenemos capacidad para unos 276 pallets y 30 posiciones de frío. Pero afortunadamente vamos a pegar un salto importante y nos vamos a mudar a un depósito de 2.000 metros cuadrados donde vamos a tener lugar para almacenar 900 pallets y hasta 60 posiciones de frío. Y decime, Marisa, ¿con qué criterios se distribuyen? ¿Quién es el favorecido por esto? Nosotros lo que hacemos, les pedimos a las organizaciones que se anoten, digamos, a través de nuestro sitio web. Ahí hay un formulario que tienen que completar y les pedimos algunos requisitos, que tengan personería jurídica, que den de comer en el lugar, que tengan instalaciones que aseguren que los alimentos son adecuadamente tratados y que no discriminen por credo, por raza, por religión, es decir,
que de alguna manera el beneficiario que atienden realmente lo atienden por un criterio de necesidad y porque es una persona que está en situación de vulnerabilidad. Que no va a hogares, va a comedores. Va a comedores. Nosotros los alimentos los distribuimos en organizaciones comunitarias, merenderos, escuelas, hogares de día, centros comunitarios. Hay una variedad enorme. Para hacer todo eso, ¿cuánta gente necesitan? Nosotros en este momento tenemos un plantel de 30 personas, pero digamos, antes que eso están los voluntarios. Nosotros tenemos 500 voluntarios activos. 500 voluntarios. 500 voluntarios activos. Y de hecho también en ocasiones movemos mayor cantidad de voluntarios porque, por ejemplo, cuando hacemos la colecta nacional de alimentos, que es el sábado 12 de noviembre este año, ahí más de 1000 voluntarios están en las bocas de los supermercados donde nosotros... ¿Cómo convocan a los voluntarios? Si alguien quiere, por ejemplo, en la audiencia, colaborar, aunque sea parcialmente o de la manera que sea. Los invitamos a conocer nuestra página web, ahí pueden ingresar y se pueden anotarse directamente a través de un correo electrónico o llamar a la fundación y nosotros les vamos a explicar las diferentes tareas que se pueden realizar dentro del banco de alimentos y bueno, se acercan y pueden donar su tiempo, que obviamente es muy valioso y muy preciado para nosotros. ¿Y cuál es el perfil de los voluntarios? ¿Jóvenes, hombres, mujeres? Hay voluntarios de todo tipo. Recibimos desde alumnos, tenemos un programa de voluntariado escolar donde vienen las escuelas con los chicos de secundario, los últimos grados de primaria y hacen tareas de voluntariado en el depósito, clasificación de alimentos. Tenemos voluntariado corporativo, donde vienen las empresas con sus empleados y también realizan diferentes tareas en la fundación. Y hay señoras, hay jóvenes, hay adolescentes, hay señores, es decir, no podemos ubicar el perfil del voluntario en gente joven o gente mayor. Digamos, hay todo tipo. La banda de edades desde los 15 años hasta... O sea, todos 70, todos colaboran. 75, 80 años. Hemos tenido un voluntario de 80 años que venía era el primer voluntario del Banco de Alimentos. Ahí no sé decir si doble mérito o triple mérito. Tenemos un voluntario que viene con su nieta. Así que, y los dos ayudan. Y los dos ayudan y ayudan mucho. Qué labor tan meritoria, ¿no es cierto? Realmente la tarea del voluntario es muy noble y nosotros decimos que son el corazón del banco. Excelente. Vamos a seguir charlando sobre eso. Primero vamos a ir a una pequeña pausa, donde también les vamos a proponer, si nos responden bien una respuesta, va a haber una gratificación voluntaria y extra. Los esperamos. Somos una empresa líder en alimentos y bebidas. En nuestras plantas producimos alfajores, chicles, chocolates, caramelos, galletitas, pastas y bebidas para hacer tu día delicioso y así lograr una diferencia de sabor. Con Kraft Foods, hacé tu día delicioso. ¿Sabías que el jamón Paladini, además de rico, es saludable? Aporta solo 1 caloría por gramo y 0% de grasas trans. Come sano. Paladini. Ahora tu cocina tiene más color. Probá la línea completa Celusal y descubrí un mundo de sabor. Celusal cuenta con el aval de la Sociedad Argentina de Nutrición. Celusal, la sal de la vida. Ensure, nutrición completa y balanceada. Ensure proporciona proteínas de alta calidad, 14 vitaminas, 14 minerales, bajo nivel de grasas saturadas, bajo contenido en colesterol, fos e inulina. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Producir alimentos desde hace más de 100 años nos da historia. Dar lo mejor de nosotros, futuro. Molinos, lo mejor de nosotros. Me enteré por unos análisis que tenía colesterol alto. No tenía ningún síntoma. No tenía ningún síntoma. Me sumé al plan Vidacol. Yo lo probé.
Es muy práctico y además es riquísimo. Ah, es riquísimo. Los análisis lo demuestran. Los análisis lo demuestran. A mí me ayudó. Sí, me ayudó. Sí. ¿Y me ayudó? Hace algo por tu corazón. ¿Y vos? ¿Estás cuidando tu corazón? Empezá hoy. Sumate y toma un Vidacol cada día. Vidacol. Menos colesterol, mejor vida. Nuevamente en Cómo comemos los argentinos, el programa de la Sociedad Argentina de Nutrición. Esta vez vamos a tocar un tema no tan habitual. El INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ya desde hace varios años viene desarrollando un método muy original para mejorar la leche. ¿Se puede mejorar la leche? Algo tan natural, algo prácticamente que marcó los comienzos de la era agropecuaria. Y parece ser que sí. Lo más interesante es que no lo hace haciéndole nada a las vacas, simplemente dándoles de comer mejor. Y de ahí sale una leche que tiene características mejores. Lo tenemos acá como invitado a Matías Balán, que es parte de esa cadena. En realidad es la última parte y quizás la más interesante, aquella en la cual con la leche se elaboran otro tipo de productos. Matías, ¿se puede hacer una leche con mejores propiedades nutricionales? Bueno, la leche sabemos que es un producto muy noble y que dentro de su composición tiene nutrientes muy valiosos y que se podría decir que el más controversial de ellos es la grasa de la leche, debido principalmente que en esa grasa predomina lo que se denomina grasa saturada o que en términos más comunes podríamos decir grasa mala, es decir, en un 65, un 70% de la composición de la grasa de la leche son ácidos grasos saturados. Obviamente, cualquier producto derivado de producción animal, su composición depende de la alimentación del animal y del metabolismo que el animal haga de los nutrientes que incorpora. Sí. Interesante. Hay una vieja frase que es, somos lo que comemos. No es tan así. Nuestro cuerpo transforma un poco, pero es cierto que el impacto de lo que comemos se traduce después en la composición del cuerpo. En este caso podríamos decir, según la alimentación de las vacas, puede ser la calidad o algunas propiedades de la leche que produce. ¿Es eso más o menos la cosa? Algo así, y la vaca tiene mayor capacidad de transformación que nosotros debido a que es un rumiante y tiene una cuba de fermentación previa a su estómago, que es el rumen. ¿Y qué comen? ¿Caviar? No tanto, pero algo que es que tiene su valor. En realidad lo que nosotros hacemos para lograr modificar ese perfil de ácidos grasos que conforman la grasa de la leche hacia un perfil que podemos decir más saludable, es suplementar a la vaca en su alimentación con fuentes lipídicas, básicamente fuentes de origen oleaginoso que aportan omega 6 más a un aporte de omega 3 de origen marino. ¿Cuál es el objetivo de esta suplementación y qué logra esta suplementación? Son dos cosas. Por un lado, reducir la fracción de ácidos grasos saturados, que son los contraindicados, o su consumo en altas cantidades son contraindicados, y por el otro lado, incrementar la concentración, que en producción estándar es muy baja, del ácido linoleico conjugado, su sigla en inglés es CLA o CLA, que es un ácido graso, es un linoleico conjugado, al cual muchos estudios biomédicos le demuestran potenciales beneficios en lo que es prevención de aquellas enfermedades que denominamos degenerativas, o crónicas no transmisibles, dentro de las cuales están las cardiovasculares y todas aquellas enfermedades relacionadas, diabetes, a lo que es muy relacionado a nuestro estilo de vida, dentro de lo cual influye mucho nuestra alimentación. Quiere decir que mejor pastaje, suplementos con cierto tipo de grasas modifican favorablemente la leche. Y luego, ¿cómo llega eso al consumidor? Bueno, con esa leche, nosotros logramos la diferenciación o mejorar el perfil de grasa de la leche y por ende con esa leche, las investigaciones también fueron luego de producir ese tipo de leche, ver qué pasaba cuando la transformábamos en distintos productos, entre ellos principalmente quesos, también yogur. Lo que corroboramos fue que las características de esa grasa se transfieren tal cual al derivado que se quiera elaborar. En este caso del proyecto hoy en día pasó de su etapa de investigación a una etapa ya de producción, aunque continúan haciéndose trabajos de mejora, y se está elaborando con este tipo de leche que denominamos leche funcional, quesos derivados de esta leche y por ende quesos funcionales. La amplia gama de quesos, desde los blandos a los duros, todo tipo de queso puede ser elaborado con esa leche, manteniendo la característica de la grasa que aporta la materia prima que es la leche. Interesante. Hasta ahora veníamos manejando tradicionalmente un concepto de que el queso, al sacarle
la leche con esos ácidos grasos saturados que vos mencionabas era un poco menos predisponente para enfermedades, sobre todo cardiovasculares. Ahora tenemos algo distinto, no es que le sacamos la grasa, se la modificamos favorablemente. Todo un enfoque nuevo. Quitamos una parte de esa grasa, que es la grasa saturada, e incrementamos su fracción poliinsaturada, y dentro de estos poliinsaturados se encuentra el linoleico conjugado. Obviamente es muy largo de explicar cómo, pero en la concentración en la grasa del queso depende mucho de con cuánta grasa se elabora en la leche. La cantidad total de grasa no varía en el queso, sí en la leche, pero sí lo que modifica es su perfil de ácidos grasos, quitando la fracción saturada. O sea, nosotros logramos con la suplementación es quitar una parte de esa grasa, que es la que se denomina o la que es contraindicada, e incrementar la otra fracción, que es la poliinsaturada, y dentro de ella los CLA, además de que sabemos que muchas vitaminas liposolubles se encuentran dentro de la fracción grasa, ¿no? Ahí me gustaría destacar un tema. Yo me enteré de todo esto charlando con la gente del INTA, específicamente la Estación Experimental de Pergamino. Balcarce. Balcarce, y me dio la sensación de ser un ejemplo interesante de integración entre el Estado como promotor de la investigación y la industria como parte, la cadena, la secuela de esa investigación. Ahora, esto va a llegar a todos, está todavía en modelo experimental, o podemos soñar con que algún día estará al alcance de todos comer algún queso mejor. Antes de comentar eso, digo que es una investigación que partió con pymes de la localidad de Chivilcoy, donde yo trabajo, en conjunto con la experimental Balcarce del INTA y el INTI Lácteos, donde se realizan los análisis de leche y los productos. 3 partes entonces, trabajando juntos, en equipo. Y seguimos así hoy, pasando de la etapa de investigación a producción. Por supuesto, es un proyecto que comenzó su etapa de producción hace un año y la escala todavía no es masiva, y siendo obviamente, yo mencioné, somos pymes, y quizás no tenemos una alta escala para un consumo, pero sí puede ser aplicable y reproducible este tipo de tecnología aplicando esta alimentación en distintos rodeos lecheros. Habrá que ver cómo se ajustan de acuerdo al lugar para producir este tipo de leche, ¿no? Toda una innovación tecnológica. Matías, ¿sabés de que esto esté haciéndose en alguna otra parte del mundo? Sí, España e Italia tenemos relación, obviamente, vía internet. ¿Primeros nosotros o nos van copiando o los copiamos nosotros? En realidad, desarrollo de investigación y este tipo de investigación nacen, sobre todo en Francia, y lo que son muchos estudios biomédicos también se desarrollaron en Estados Unidos, donde se ve la parte de investigación, cómo mejorar el perfil de grasa de la leche. Podemos decir que estamos a la par del mundo, entonces. Y nosotros, bueno, claro, nosotros lo que hacemos es eso, lo que trabajamos es sobre eso, sumándonos a ese tipo de investigaciones precedentes, cómo lograr incrementar ese compuesto CLA en la leche y reducir los saturados. Es decir, que nosotros junto con Italia, España, Francia... Estamos ahí, a la cabeza. Excelente. Un trabajo de investigación, un trabajo de desarrollo a la par del mundo, y qué es lo que produce lácteos, incluyendo quesos. Sí, escuchó bien, quesos, eso que a veces nosotros no sabemos si mirarlo de lejos o apetecerlo, quesos mejores, que seguramente en poco va a seguir ampliando su presencia en todas nuestras góndolas y en todos nuestros comercios. Vamos a cerrar este capítulo con algo muy también interesante al regreso de esta pequeña pausa, donde viene la preguntita que hay por ahí, y traten de ir pensando en pocos segundos cuál es la respuesta correcta. Ensure, nutrición completa y balanceada. Ensure proporciona proteínas de alta calidad, 14 vitaminas, 14 minerales, bajo nivel de grasas saturadas, bajo contenido en colesterol, fos e inulina. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Quererte es más que estar siempre con vos. Es ayudarte a crecer sin miedo. Porque cuando creces, yo crezco con vos. La nueva Nido Más Nutrición le brinda a tu hijo los nutrientes fundamentales para crecer con todo. Por eso, cuando le das Nido, se nota. ¿Sabías que el jamón Paladini, además de rico, es saludable? Aporta solo 1 caloría por gramo y 0% de grasas trans. Come sano. Paladini.
producir alimentos desde hace más de 100 años nos da historia. Dar lo mejor de nosotros, futuro. Molinos, lo mejor de nosotros. Nuevamente en Cómo comemos los argentinos, el programa de la Sociedad Argentina de Nutrición, tocando un tema muy profundo, que es cómo aprovechamos la comida que por X razones no puede ir a sus destinos habituales. Marisa, en el primer mundo, o lo que llamamos el primer mundo, ¿qué se hace con los alimentos que escapan del canal habitual, los excedentes? Bueno, en el primer mundo también existen otros bancos de alimentos. De hecho, los bancos de alimentos nacieron en la década del 60 en Estados Unidos y después ese modelo se fue expandiendo y hoy hay bancos de alimentos en África, en Asia, pero también en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. En los países desarrollados hay bancos de alimentos. También hay personas que están en situación de vulnerabilidad y también los bancos de alimentos lo que hacen es ayudar en la alimentación a esas personas, distribuyendo estos alimentos. Miriam, en el periodismo, Miriam es nuestra periodista asesora y en quien más creemos. ¿En el periodismo se ve como un tema esencialmente social o es más político? Bueno, tiene dos enfoques. Se tiene que ver como un hecho político porque surge naturalmente en los gobiernos y por supuesto la sociedad lo ve fundamentalmente en la realidad y exige esa realidad que es el aspecto social, que es finalmente el que le interesa a la masa humana. La política es circunstancial, pero esto otro es la gran realidad. Y el 2001, ¿verdad?, fue el disparador de esto, que no tenía que ver con política, sino era la sociedad. Yo recién conversando en el intervalo me enteré de cosas increíbles que a veces uno se entera en los momentos de las colectas, ¿no? Como viene, pero realmente el trabajo que ustedes hacen y además tienen asesoramiento de nutricionistas. Exacto, nosotros en este momento tenemos una nutricionista que comenzó a formar parte de nuestro equipo en el año 2010 y nutricionistas voluntarias. Y nosotros llegamos con programas, entrenamiento, capacitación a las organizaciones comunitarias y tratamos de transmitirles conceptos que tienen que ver con una buena nutrición, con la buena manipulación del alimento, con buenas prácticas dentro del comedor. Es decir, siempre tratamos de dejar algo más que el alimento. Decimos que nosotros alimentamos, pero alimentar es algo más que dar un plato de comida. Y se me ocurre que faltaría un brazo muy importante, que es enseñarles a cocinar bien, porque el papel de los nutricionistas, que es doble muchas veces, o sea, de enseñar desde la salud y llevar a la práctica, a veces la práctica requiere una cosa cotidiana, de ponerse un delantal al estilo de Doña Rosa y mostrarles varias cosas, y varias cosas de alguna manera enseña un poco a regresar, inclusive a respetar eso que es la cocina cotidiana y familiar. Creo que reúne muchos puntos cuando ustedes van a las villas y demás, que podríamos, o podrían, las ecónomas, aportar eso que es tan necesario, ¿no es cierto? Sobre todo el aprovechamiento total. Con las cáscaras de la piel se pueden hacer muchas cosas, mostrarles la importancia de la higiene en el lavado de las cosas para llegar a un buen resultado, saber cómo tienen que tener esa mesada, que a veces buscan el producto más caro y simplemente con lavandina y que además lo dicen los tecnólogos. Entonces se me ocurre que hay una cosa de cotidianeidad que es una manera de rescatar las raíces por las cuales el ser humano cocinó, que es cocinar para el grupo familiar con un concepto saludable y compartir. En tu sensación, estando en este tema y ya desde hace bastante tiempo, quienes concurren a comedores comunitarios, merenderos, etcétera, ¿concurren por conveniencia o por verdadera y genuina necesidad? No, concurren por verdadera y genuina necesidad. El 80% de la población que nosotros asistimos
son niños y adolescentes. Si no ayudamos a los chicos, ¿a quién vamos a ayudar? O sea, realmente lo necesitan. Lo necesitan, lo necesitan. Y además hay algo que es muy importante. Nosotros llegamos con el alimento, pero estos centros comunitarios que, digamos, trabajan con los chicos, hacen enorme cantidad de cosas. Desde talleres de computación, talleres de folclore, talleres de música, hay psicopedagogas, hay cuestiones que tienen que ver con la contención cuando los chicos viven situación de violencia en sus casas. Es decir, estas organizaciones no son simples lugares donde los chicos van solo a comer. Te noto muy feliz haciendo todo esto. Absolutamente. ¿Se transmite esa felicidad a todo el equipo? ¿Cuál es la atmósfera, como dicen hoy, la onda con la cual se trabaja? Yo creo que el que trabaja en una organización del tercer sector trabaja, como vos bien decís, con otra onda. Uno no trabaja por la rentabilidad de los accionistas, sino que trabaja por la rentabilidad de las personas. Y eso no tiene precio. No tiene precio. El impacto es enorme. Saber que de repente cuando nosotros vamos a las organizaciones y nos dicen, mirá, esta chica que hoy está ayudándonos como voluntaria y es maestra jardinera y que empezó hace 10, 12 años a venir con su mamá a la organización e iba a comer al comedor y gracias al comedor pudo terminar su colegio secundario y hacer una... Qué tema, ¿no es cierto? Qué tema. La verdad que les agradezco enormemente la presencia, es súper interesante, el tema da para mucho más, sin ninguna duda. Sin duda. Pero el tiempo es tirano, así que ya estamos próximos al final de este programa. Yo solamente me gustaría sacar algunas conclusiones. Hay una filosofía que se suele llamar asistencialismo, dar asistencia a la persona o a la familia que está en situación de desamparo, que generalmente ha sido un concepto temporario, eso debería durar poco. Las soluciones de fondo serían por que pueda acceder habitualmente, siempre con seguridad, a un alimento confiable y que además aprenda a utilizarlo correctamente. A veces tenemos la sensación de que el asistencialismo resuelve el tema urgente, el hambre más urgente, no resuelve las cuestiones de fondo, pero que de todos modos es necesario. Siempre queremos de que nuestra sociedad transite hacia algo mejor. Los invito a la próxima edición de Cómo comemos los argentinos, el programa de la Sociedad Argentina de Nutrición.